Te preguntaba cuando nos íbamos al corte si este es un momento con esta brecha cambiaria y con la incertidumbre política que propiamente genera un año electoral, si es momento para hacer negocios en Argentina, si es momento para emprender. Definitivamente. De hecho, este es el momento para emprender. Cuando las cosas no están totalmente calmadas, es donde realmente hay un potencial, un diferencial. En el mercado, como vos bien sabés, Marcela, que sos especialista en economía, hay dos movimientos siempre, ¿verdad? El de contracción y el de expansión. Cuando hay pánico, cuando hay miedo, cuando hay rumores, muchas veces injustificados, generalmente el mercado, que somos todos nosotros, se contrae, producto del miedo. ¿Qué quiere decir eso? Hay empresas que dejan de invertir en marketing, sueldos que se dejan de pagar, estrategias que se dejan de hacer, maquinaria que se empieza a vender para comprar dólares y, entre comillas, resguardarse. Eso pasa en un 95% del mercado, 95%. En cambio, el otro 5%, en vez de contraerse, ¿qué hace? Se expande y es el que crece. Entonces, yo siempre digo, siempre es buen momento para emprender. Siempre y cuando tengamos claro si la persona que quiere emprender realmente quiere ser libre verdaderamente, porque nadie es libre completamente si no tiene libertad financiera. No, totalmente. Y la especulación del dólar, ¿no? Hoy, Eddie, entraron 332 millones de dólares por el lado de la soja. Hay, por supuesto, necesidad de liquidar dólares a un tipo de cambio mayor. El problema que tiene el gobierno, y es donde yo podría entrar en la discusión con lo que decía el Vasco, es que para vos el mercado financiero se maneja con una administración del tipo de cambio que es del Banco Central. Entonces, si el Banco Central compra esos dólares, los está pagando 200 pesos, cuando el Banco Central tiene que venderlo, tiene que hacer al oficial. Entonces hay un desfasaje allí entre lo que paga y el precio que él mismo tiene cuando vende esos dólares que no termina de cerrar. Por eso la medida es por un solo mes. ¿Vos pensás que este tipo de medidas se pueden repetir o son un rebote inflacionario asegurado? Mira, después el domingo cuando vi la medida en la televisión, justamente en este mismo canal, me dio mucha esperanza, me dio una sensación distinta porque se evidenció una estrategia diferencial. Hasta ahora, ¿qué venía pasando? Con déficit comercial, déficit fiscal, venía un impuesto adicional, venía un cepo adicional, venía restricciones adicionales. Después de muchos años estamos viendo que el gobierno o el Ministerio de Economía lo que hace es impulsar el mercado, es decir, engordar esa gallina de los huevos de oro que hoy es la soja. Y sé que la medida es sectorizada y es temporaria, que no es suficiente, pero definitivamente es un cambio de paradigma, un cambio de estrategia, de repotenciar el campo. Recordemos que el agro fue quien nos puso en su momento como una potencia mundial, con el PBI per cápita más alto del planeta Tierra, y fue por el agro. O sea, ¿vos crees que habría que seguir un poco el planteo de Mendiguren que decía recién? O sea, lo que está diciendo es el clásico de ver la jarra medio llena y no medio vacía. O sea, tratar de acompañar este proceso que no es solo un tema coyuntural de un mes, sino que es empezar a generar expectativa. ¿Vos crees que esto es así? Mira, Eddie, después de ver el discurso del domingo, de ver cómo recortó el dólar libre o informal un 5,26% el día lunes, que el Merval subió también casi un 3%. Obviamente Estados Unidos estaba cerrado. Hoy el mercado americano abrió, tenemos un 7% arriba de las ADRs. Todo eso está diciendo que el mercado, tanto interno como el externo, aplaude esas medidas. Por más que yo sé que hay mucho chacarero enojado y en parte lo entiendo y lo comparto, porque son medidas específicamente para las hojas. Y el campo no es solo la soja. Si bien es una parte importante, no es solo la soja. Tenemos la industria láctea, los ovinos, el pollo, el cerdo, múltiples cereales, que eso todavía no se le está dando esa palmadita en la espalda que realmente necesita. ¿No? La vitivinícola también pegó el grito en el cielo. Que consume justamente soja. Entonces, ¿la medida es suficiente? No, no es suficiente. ¿Es buena? Yo pienso que es muy buena. De hecho, es un cambio de estrategia, es algo diferente a lo que se venía haciendo hasta ahora en el gobierno de Alberto Fernández. ¿El viaje a los Estados Unidos qué es desde el punto de vista concreto? Una obligación. ¿Genera expectativa? ¿Hay que ver de qué se trata? Desde el punto de vista del mundo financiero, ¿no? Es una obligación, es dar certidumbre al mercado, es ratificar que la Argentina honra sus deudas. Para mí es algo positivo. No es nada tampoco desencadenante. Me gustaría mucho más que haya muchos más planes relacionados con la educación. Justamente venimos de
de una semana en donde hubo recortes nada menos que a la salud y a la educación, ¿no? Habiendo venido también de 2 años de pandemia, es algo que me parece realmente una locura, pero el motor principal, el mecanismo de acción debería ser la educación. Incluso la educación financiera, el emprendedurismo, empezar a generar más emprendedores que a su vez generen trabajo de alta calidad para la República Argentina, porque recordemos, y Eddie, ahí vos sos especialista en política, que los gobiernos no crean empleo de calidad, los que lo crean son los emprendedores, los innovadores, incluso los Sí, empresarios. ahí el Vasco de Mendiguren decía, no estamos encontrando en la construcción mano de obra especializada. Lo escuché, y en gran parte se debe a múltiples factores, ¿no? Entre ellos tenemos que recordar que hoy en Argentina tenemos 162 tipos de planes sociales, donde 25 millones de personas reciben algún tipo de subsidio por parte del Estado Nacional. Hay que preguntarse si no viene por ahí la falta de mano de obra capacitada, pero como también ustedes saben mejor que yo... Educación e incentivo a la capacitación. Claro, no solamente incentivo a la capacitación, el tema es el premio que podemos obtener a cambio de la educación. Y no me refiero a la educación tradicional, me refiero a la educación financiera, en mostrarle a la ciudadanía que es bastante posible y rápido crear una marca personal y empezar a brillar con luz propia. Por supuesto que le doy la derecha a la creación de nuevos empleos y demás, pero el trabajar en relación de dependencia es una fase. Pero el construir nuestra marca personal es una fase superior. Daniel, con esta nos despedimos. Yo te quiero preguntar desde tu especialidad, viendo la situación económica de Argentina, pero también viendo cómo está el mercado. ¿Qué rubros considerás son los mejores para alguien que está analizando invertir? Como decís, despegarse de la relación de dependencia, o no le queda más opción que ser un autónomo. ¿Qué sectores de la economía en Argentina valen la pena desarrollar? Bueno, si me hablas de inversión, otra vez tengo que separar entre dos fases. Hay personas que invierten para no perder o para ganarle a la inflación. Ese núcleo... No, pero en economía real, sacando lo financiero, ¿no? 100% real. Personas que invierten dinero para ganarle a la inflación o para no perder, pierden. Personas que aparte de dinero o plata, invierten tiempo, por lo general ganan. No importa el sector, no importa el sector. Lo que importa es qué nivel de continuidad, qué nivel de esfuerzo, de dedicación le vamos a poner a esa inversión. De hecho, tenemos que transformarnos antes de inversionistas en emprendedores y tenemos que tener un compromiso constante con la educación. Tenemos que ser realmente una mejor versión de nosotros mismos para poder afrontar los cambios que se vienen en la nueva Argentina. Gracias, Daniel. Yo te sumo que también hay que ser valiente. Por supuesto en este que sí, país es y en verdad. cualquiera, ¿no? Pero es muy valiente en Argentina.